Presidente, de sus ministros, la imagen en general del gobierno, y nos acompaña Pablo Roma, que es titular de la encuestadora Circuitos. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, recién hablábamos con Daniela, desde diciembre del 2017 hasta la fecha, la imagen del presidente va en caída. Sí, un poco lo que nosotros vemos en los estudios que venimos realizando en la provincia de Buenos Aires es esa tendencia. Hubo un quiebre importante en diciembre del año pasado con la aprobación de la reforma previsional. Ahí hay un primer quiebre. Nosotros hacemos una comparación y vemos que justo a un año de hoy, digamos septiembre del 2017, cuando entre las dos elecciones el gobierno y Macri fundamentalmente tenía una diferencia positiva en términos de su imagen. Hoy tiene una diferencia negativa y con una brecha ascendente, digamos. ¿Cuánto es la negativa? Hoy la negativa ronda alrededor del 57%, sí, digamos, de aquellos que califican mala y muy mala. Y cuando uno ve cómo se va discriminando esa negativa, el crecimiento de la imagen muy mala del presidente es alto, digamos, ¿no? Alrededor del 30%. Bueno, recién hablábamos de esa imagen con una tendencia negativa, ¿no? A crecer en negativo a futuro. Yo pensaba, bueno, se viene un 2019, fondos que van a formar parte o van a ir destinados a la campaña justamente para contrarrestar esto. Pero bueno, también las consecuencias de este acuerdo con el fondo, del ajuste, de los despidos, tal vez lo más difícil se venga a partir de 2019. Sí, yo creo que lo más difícil todavía está pendiente cómo llegamos a diciembre. Creo que es complejo. Las dos medidas que tomó el Banco Central la semana pasada son, digamos, muy importantes. Esto de secar la plaza de pesos es una medida que afecta directamente a los sectores medios y a los sectores populares y fundamentalmente a la base electoral del gobierno, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que ver cómo se va desenvolviendo todo el proceso, pero me parece que de cara a la campaña el gobierno, el oficialismo, tiene una tarea muy difícil. Ahora, hay tres cuestiones a tener en cuenta. Uno es lo económico, otro es lo político y otro es lo identitario, ¿sí? Me parece que ahí esos tres elementos se combinan y no nos dan un resultado tan fácil a priori como para ver cuáles van a ser las tendencias de acá a 2019. Ahora, el segmento que más acompañó a Macri en el 2015 fueron los adultos mayores y ahora son los más castigados por este gobierno. Sí, totalmente. Y cuando uno analiza el discurso del presidente o de los funcionarios del gobierno, la propuesta que tienen es de mayor ajuste, de que lo que viene es de más austeridad, digamos, ¿no? Y me parece que el mensaje de cara a la elección hoy es complicado, digamos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Cambiemos es una fuerza que llegó al gobierno, digamos, con un eslogan que era la revolución de la alegría o algo similar, digamos, ¿no? Entonces me parece que hoy el escenario es completamente otro y discursivamente el gobierno ha cambiado completamente su discurso. ¿Y cómo impacta ahora, ya en pleno acuerdo con el fondo? Vos hablabas de la alegría, ¿no? Y de todo esto, de este Macri bailando con los globos amarillos sobre el escenario al momento de la elección o en plena campaña. ¿Cómo impacta ahora, cuando la gente ya ve y sufre las consecuencias en su bolsillo, algo que es un poco similar a lo que veíamos, y lo vimos ahora en la presentación la premiación del presidente en Estados Unidos, donde, bueno, también bailó sobre el escenario? ¿Crees que ahora sí eso tiene un efecto negativo? Mirá, yo creo que las tendencias van cada vez como solidificándose más. Creo que aquellos que tienen una posición negativa con el gobierno fortalecen esa posición y quienes tienen una posición que ven bien al gobierno también la fortalecen, y eso es un núcleo duro del 25% alrededor, pero sí hay que destacar que alrededor del 65% de la población, y específicamente los bonaerenses, que es donde nosotros trabajamos, considera que las expectativas para lo que viene no son buenas, y que la situación del país no va a mejorar en los próximos meses. Por lo tanto, esas expectativas se traduce también en humor social, se traduce en cómo se establecen las relaciones, digamos, a escala micro, entre vecinos, entre comerciantes, entre clientes. Digo, eso también se traduce en un humor social que yo creo que la situación hoy está mucho más complicada. Ahora, Pablo, es difícil avisorar lo que va a pasar en octubre del 2019, pero si fueran las elecciones el próximo domingo, Macri no gana en primera vuelta y se le complica en un balotaje. Mira, nosotros venimos haciendo una pregunta que es por espacio político, ¿sí?
por qué espacio político se siente representado. También hay, digamos, nosotros ahí hago una salvedad, digamos, tenemos cierta reparo también como en incitar un escenario electoral a un año, falta bastante, faltan definirse candidatos, pero un poco lo que nosotros vemos es que el espacio que representa Cambiemos tiene alrededor del 30%, el espacio que representa la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también alrededor del 30%, eso varía con pequeñas diferencias en las distintas muestras. El mes pasado Unidad Ciudadana estaba 2 puntos arriba, hoy está un punto abajo, digo, pero eso varía mucho también. Sí. Y lo que sí vemos es que se viene manteniendo que el espacio de la foto del jueves pasado, Massa, Urtubey, Pichetto, bueno, y Schiaretti, que es una pregunta que nosotros venimos haciendo ya, digamos, una categoría dentro de la pregunta que venimos haciendo ya hace 4 meses. Habíamos definido un poco ese espacio y ronda entre el 12 y el 15%. ¿Y en qué territorio la medición? Porque por supuesto no es lo mismo medir a estos 4 candidatos, digamos, en la ciudad de Buenos Aires que de pronto en alguna de las provincias. No, desde ya, nosotros medimos en la provincia de Buenos Aires, que representa alrededor del 45% del electorado nacional. Claro. Ahora, después habrá que ver cómo eso opera en distintas provincias. Creo que bueno que mejorará en provincias como Córdoba, digamos, ¿no? Bueno, Salta, sí. Uno entiende que sí, aunque Urtubey perdió en la última elección, digamos, ¿no? Entonces hay que ver. Pero lo que nosotros vemos que en la provincia de Buenos Aires el espacio peronista no kirchnerista está alrededor del 15%. Después hay otros trabajos que muestran distintos escenarios de balotaje donde digamos, al presidente se lo ve perdiendo con distintas figuras. Ahora hay que ver cómo se va desenvolviendo. Claro, porque también te debes encontrar con ciudadanos en tus encuestas que no votan por Cristina, que votaron por Macri en el 2015, pero que no piensan votarlo, entonces no saben a qué opción irse, ¿no? No, desde ya, en ese sentido hay alrededor del 20% entre aquellos que no votarían a ninguno y de los que todavía no saben. De los que no votarían a ninguno, eso representa alrededor del 15% y el resto no sabe, ¿no? Por lo tanto, también ahí hay que analizar y ver cómo, digamos, las campañas y los referentes le van a hablar a ese sector que hoy está bastante disgustado. Algunos hablan de crisis de representación, más cercano a 2001, yo creo que hay un descontento bastante grande y hay como una especie de desilusión respecto a lo que Cambiemos había prometido y hoy no se cumplió, y eso se traslada a un desencanto más general. Bueno, dicen que en momentos de crisis o cuando todo está mal, o bueno, eventualmente en medio de un acuerdo con el fondo, de un ajuste brutal, es el momento ideal para alguien que viene de afuera, para un outsider, para alguien que no es del mundo de la política. Y este sector de Pichetto, Massa, Urtubey, bueno, hablaron de un conductor televisivo, se habló de Marcelo Tinelli hace un tiempo. ¿Qué caudal de votos crees que puede tener en un contexto así alguien que viene de afuera? Hoy parece difícil, la verdad. Mira, en términos de caudales de votos, yo creo que aquellos que están ya representados por otros espacios, no creo que se vuelquen a ese espacio no kirchnerista. Ahora, me parece que una figura como Tinelli tiene, digamos, 2 cuestiones a favor. Una, que es que resuelve un problema de puja interna al interior de las fuerzas que tengan los 4 que se sentaron en esa mesa, sí. Digamos, a la hora de decidir quién va a ser, digamos, esa discusión. No, no es ninguno, es otro. Y bueno, porque es muy pareja, digamos, ¿no? Sí. Entonces, siempre que venga uno de arriba o de afuera, simplifica las cosas. Y en segundo lugar, tiene un nivel de conocimiento muy alto, por lo tanto, instalarlo no es tan complicado como si un candidato que no tenga esos niveles de imagen. Ahora, me parece que la discusión está más en lo que ese candidato pueda representar y lo que le pueda ofrecer a la sociedad. Me parece que, digamos, esto de un candidato por afuera de la política, que reniegue de la política, como claro. Fue de alguna manera Macri y Cambiemos. Sí, que va a heredar la deuda con el fondo, además. Claro, desde o sea, ya. Quien sea que venga va a necesitar de sentido, todas las herramientas. Comparto lo que vos decís. No va a ser la misma campaña de 2015, que se centró fundamentalmente en continuidad con cambio con continuidad, detalles mínimos. Hoy va a haber que explicarle a la ciudadanía qué va a pasar con la deuda, qué va a pasar con, digamos, con el fondo, cómo se va a reincorporar o reactivar el aparato productivo. Digo, me parece que el escenario de 2019 obliga a dar un conjunto de explicaciones que en la elección pasada
a presidente, digo, no se dieron. Pablo, vemos tu trabajo, tenemos algunas placas para ir Perfecto. analizándolas sobre este trabajo que hiciste recientemente. A ver, ¿usted considera que la situación actual del país es? Si querés, lee la voz, adelante. Bueno, sí, nosotros hacemos esta pregunta que la venimos reiterando trabajo tras trabajo mensualmente y vemos que hay un crecimiento muy grande de la consideración muy mala, digamos, ¿no? Casi 34% considera que la situación del país es muy mala y sumado a mala da casi el 63%, digamos, Claro. ¿no? Que un poco lo que yo les contaba recién, digamos, eso se traduce también en un humor social donde las expectativas están un poco ¿Y se restringidas. traduce en votos esto? Esto, digamos, por eso yo les decía, como que hay distintas dinámicas. Me parece que en votos todavía es difícil verlo. Digamos, yo creo que también hay que ser claros en esto, digamos, frente a Cristina Fernández de Kirchner, que es la principal opositora, hay una campaña, digamos, y una ofensiva judicial y mediática Claro. muy fuerte. Eso de alguna manera impacta, por lo tanto, y sumado a eso tampoco está claro qué otro referente va a ocupar ese Claro. lugar de opositor. Bueno, muchos de ¿no? estos votantes pueden creer que la realidad hoy es mala, pero que por razones varias. Algunas que pueden tener que ver con el kirchnerismo, bueno, por lo menos esto es lo que argumenta el gobierno de Cambiemos. Sí. Pero esta habla de las medidas adoptadas por Mauricio Macri, por ejemplo. ¿Recordás el porcentaje? Pues no lo llegamos a ver Sí, ahí. aquellos que consideran que las 64,3, medidas ahí está. lo perjudican es alrededor del 64,3%. Sí. Esto es es un número alto. Es una pregunta laxa, digamos. Vos podés sentirte afectado por las políticas, pero eso no necesariamente te obliga a estar Claro. en contra. Pero, digamos, es cierto que los tarifazos, digamos, le pega a la gran mayoría de la población, digamos, Sí. solo un pequeño sector tiene mayor colchón como para sostenerlo, pero el resto se ve afectado directamente. Ahora, Pablo, los números de recién confirman lo que se decía Macri en el 2015, antes de gobernar, que iba a gobernar para los ricos del país, ¿no? Lo que estamos viendo, los números. Sí, los números indican un poco eso. Digamos, yo creo que Cambiemos tiene dos interlocutores claros. Unos son, si querés, podemos decir los ricos o los sectores más acomodados de pudientes. esta sociedad, y el otro son los sectores más vulnerables, ¿no? Esto de el énfasis en los planes, en la asignación universal por hijo, pero la brecha en el medio es muy amplia y hacia ese sector me parece que el gobierno no tiene un discurso y una política clara. Bueno, mira, Pablo, por último, y porque esta placa explica el graph, ¿no?, al pie de pantalla, que indicaba que más de la mitad del país cree que la situación es mala y que va a empeorar, además. Ahí está planteada la pregunta. ¿Usted considera que su situación económica en los próximos meses puede mejorar mucho, mantenerse igual? Bueno, entre empeorar y empeorar mucho, el 60%. El 60%. Un porcentaje altísimo. Es muy alto, digamos, yo creo que para primer año, digamos, 2 años y medio de gobierno, este nivel de expectativa Claro. negativa es muy alto para el gobierno y un poco para lo que planteaban ustedes de cara a lo que viene, y es un escenario difícil. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por Gracias la por invitación. venir. Amable.